Buscando una de las referencias que hace el Catecismo Romano de Trento, que estamos subiendo, se menciona en uno de los lugares la oración de la Natividad de San Gregorio Nacianceno. Dice San Gregorio, orat nativ, así escrito está. Y cuando busqué, Dios, después de un rato, me muestra que hablaba sobre las homilías de la Natividad. Y como no están fáciles de encontrar, y es un tema tan maravilloso, decidí subirlas a vídeo y adjuntar el link del libro, que está publicado en Script, y yo lo voy a subir también en Archive, siempre me olvido cómo se pronuncia, bueno, en la biblioteca de archive.org. Ahí será también subido. Pero vamos a escuchar qué nos dice este gran santo, padre de la Iglesia, sobre las homilías de la Natividad, que son mencionadas en el Catecismo de Trento, en el Catecismo Romano de Trento, entre otros en el lugar del bautismo, de las aguas del bautismo y de la salvación que las aguas traen luego de que Jesús se hubiera introducido en ellas para ser bautizado por el Espíritu Santo en aquel llamado que hace a San Juan. Y dice así, comenzamos. Gregorio Nacianceno, homilías sobre la Natividad, homilías 38 a 40. Homilía 38. 1. Cristo ha nacido, glorificadlo. Cristo ha descendido del cielo, salid a su encuentro. Cristo está en la tierra, exaltadlo, cantad al Señor toda la tierra. Porque para traer a unidad estas dos cosas, alegres el cielo, goce la tierra. Quien era celeste, se hizo terreno. Cristo se ha encarnado. Regocijaos con temor y alegría, con temor por vuestra culpa, con alegría por la esperanza vuestra. Cristo ha nacido de la Virgen. Mujeres, sed vírgenes para que lleguéis a ser madres de Cristo. ¿Quién no se prosterna ante quien es desde el principio? ¿Quién no glorifica al que es el final? 2. De nuevo la tiniebla se disuelve. De nuevo se anuncia la luz. De nuevo es Egipto castigado con la oscuridad. De nuevo Israel alumbrado con columna de fuego. El pueblo que permanece en la oscuridad de la ignorancia, vea la gran luz del conocimiento. Han pasado las cosas antiguas, todo cuanto existe ha sido recreado. La letra cede, el espíritu es superior, las sombras declinan, amanece la verdad. Se adivina a Melquisedec, el que no tiene madre aparece sin padre. Primero sin madre, luego sin padre. Las leyes de la naturaleza tocan a su fin. Debe cumplirse el mundo superior. Cristo lo ordena, no nos opongamos. Pueblos todos, batid palmas, porque nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. Lleva el poder sobre sus hombros. En efecto, fue alzado juntamente con su cruz. Es llamado Ángel del Gran Consejo. Esto es, del Consejo del Padre. Grite Juan, preparad el camino del Señor. Yo pregonaré el significado de este día. Se encarnó quien era incorpóreo. El Logos toma cuerpo. El invisible es visto,
Se hace tangible el intangible. Comienza quien está fuera del tiempo. El Hijo de Dios se convierte en Hijo del Hombre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que se escandalicen los judíos, búrlense los griegos, hablen sin mesura los herejes. Creerán cuando vean que desciende del cielo, y si ni siquiera creen entonces, creerán cuando lo contemplen descendiendo del cielo sentado como juez. 3. Pero tales acontecimientos sucederán más tarde. Ahora es la fiesta de la teofanía o natividad, que ambas denominaciones indistintamente se utilizan para designar un mismo acontecimiento. Dios se mostró a los hombres por medio de su natividad. Por una parte es, y es siempre, y proviene del que es siempre, por encima de causa y razón. No había en efecto razón alguna superior al logos. Por otra, nace por nosotros, para que quien nos dio el ser, nos conceda también el ser rectos o mejor, para que quienes por el mal nos hemos apartado de la vida recta, seamos por él a sí mismo, conducidos mediante su encarnación. Por consiguiente, por un lado recibe el nombre de teofanía, porque se muestra, y por otro, el de natividad, porque nace. 4. Esto es nuestra fiesta. Esto celebramos hoy, la venida de Dios a los hombres, para que nosotros nos acerquemos a Dios, o más propiamente, para que volvamos a Él, para que despojados del hombre viejo, nos revistamos del nuevo. Y muertos en Adán, vivamos en Cristo. Con Cristo también nosotros nacemos. Somos también crucificados. Con Él somos sepultados y resucitados, y resucitamos con Él. Es menester que yo siga el camino inverso, lleno de hermosura, porque como de las dotes más altas proviene el dolor, del dolor dimanarán las dotes más altas. Allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y sin gustar el árbol, fue nuestra condenación. ¿Cuánto más no habrá de justificarnos la pasión de Cristo? Celebramos en suma la fiesta, no una fiesta pública, sino divina, no mundana, sino por encima del mundo, no las cosas de nuestra enfermedad, sino las de nuestra curación, no las de nuestra creación, sino las de nuestra restauración. 5. ¿Cómo es esto? No enguirnaldaremos los aguanes, ni organizaremos danzas, ni adornaremos las calles, ni ofreceremos placer a los ojos, ni nos deleitaremos con cantos, ni afeminaremos nuestro olfato, ni prostituiremos nuestro gusto, ni agradaremos al tacto. Todas estas cosas son caminos fáciles para el alma y veredas que conducen al pecado. No nos daremos a la molicie con vestidos delicados y sedosos, tanto más caros cuanto más inútiles, ni con el brillo de las piedras preciosas o el oro, ni con artificios y colores que falsean la belleza natural y han sido diseñados contra la imagen de Dios, no con orgías y borracheras, a las que, a ciencia cierta, se añaden el libertinaje y la insolencia, pues de sórdidos maestros proceden enseñanzas sórdidas, o dicho de otra forma, malas semillas dan frutos perversos. No construyamos altos lechos que den cobijo en nuestro vientre a la molicia.
No estimemos con exceso los aromas del vino, los encantos del arte culinario y los ungüentos costosos. Que la tierra y el mar no nos brinden estiércol caro, por tal tengo yo el lujo. No rivalicemos unos contra otros por ver quién aventaja a los demás en destemplanza, entendiendo que yo juzgo intemperancia cuanto sea inútil y falto de provecho, y todo ello mientras otros, formados del mismo barro nuestro y con nuestra misma composición, pasan hambre y fatiga a causa de su pobreza. 6. Nosotros, sin embargo, dejamos todas estas cosas a los griegos, al lujo y las fiestas helenas. Ellos dan el nombre de Dios a seres que se regocijan con el olor de los sacrificios y, por tanto, en buena lógica, adoran lo divino con el vientre. Desatinados escultores, sacerdotes y adoradores de horribles divinidades. Nosotros, por el contrario, como adoramos al Logos, cuando debemos gozar, lo hacemos con la palabra y con la ley divina, y muy particularmente con las explicaciones correspondientes a la fiesta de hoy, de suerte que en manera alguna queden nuestras delicias lejos de aquel por quien fuimos llamados. O puesto que soy yo quien invita hoy, ¿preferís acaso, nobles invitados, que pronuncie sobre este asunto un discurso tan prolijo y solemne como fuere posible, a fin de que lleguéis a conocer cómo puede el extraño hospedar a los nativos, el campesino a los ciudadanos, quien es frugal a los espléndidos, y el pobre que carece de hogar, a quienes nadan en la abundancia? Comenzaré al punto. Purificadme entre tanto vosotros la mente, el oído, el pensamiento, vosotros cuantos gozáis con tales cosas. Pues cuando de Dios se habla, divino es también el discurso. Así os marcharéis de aquí regocijados con cosas que no son vanidades. Será mi discurso a la par completo y brevísimo, para que no resulte molesto por breve, ni se os haga pesado por demasiado extenso. 7. Dios siempre ha sido, siempre es y siempre será. O más exactamente, siempre es. Porque fue y será significan fragmentos de tiempo, propios solo de nuestra naturaleza fluyente, en tanto que Dios siempre es, y precisamente Él mismo se otorga este nombre cuando contesta a Moisés en el monte. Pues todo cuanto existe lo abarca Él, que no tuvo principio ni tendrá final, como un mar ilimitado e infinito, que excede todo pensamiento sobre el tiempo y la naturaleza, por grande que sea. En nuestro entendimiento nos representamos a Dios bastante oscura y limitadamente, no concibiendo los atributos que le son propios, sino valiéndonos de los seres que hacen referencia a Él. Mas, si la imagen de algo se alcanza a partir de otra cosa, se llega solamente a una figura de la verdad, que escapa antes de poder retenerla, huye antes de que la comprendamos. Tal figura de Dios ilumina lo mejor de nosotros mismos, con tal de que lo hayamos purificado, al modo como un fugaz relámpago de luz a los ojos. Sucede esto, según mi parecer, para que, por una parte, por aquello por lo cual Él puede ser comprendido por nosotros, nos atraiga así, pues nadie espera ni pretende conseguir lo que no le es dado conocer en modo alguno. Por otra, por cuanto nos es inasequible, se constituyen objeto de nuestra admiración,
para que siendo admirado, sea deseado. Deseándolo nos purifique y purificados nos haga divinos a fin de tener relación con quienes han sido hechos semejantes a Él. Mi discurso aventura algo inusitado, que Dios se une y se da a conocer a dioses. Y quizás se une en la misma proporción en que conoce a los que ya son por Él conocidos. Dios es inabarcable y difícil su contemplación. Únicamente podemos percibir su infinitud. Mas, como tal vez crea alguno que Dios, por tener una naturaleza simple, es o absolutamente inasequible o comprensible por entero, nos detendremos a analizar qué es este que tiene una naturaleza simple, porque a todas luces su simplicidad no es su naturaleza, al igual que tampoco en las cosas compuestas la naturaleza se reduce a la composición. 8. Bajo dos aspectos puede considerarse la infinitud, según se atienda al principio o al fin, pues por encima de ambas cosas y no entre ellas está lo infinito. Por una parte, cuando la mente, colocada en el fondo de un abismo, mira hacia arriba y no encuentra asidero ni le sirven como referencia las imágenes que concibe sobre Dios, designa como infinito o inexpugnable a lo que no tiene principio. Por otra, cuando atendemos a lo que está debajo de nosotros y nos sucede, hablamos de lo inmortal e imperecedero. Mas, cuando se dan ambas condiciones, hay que hablar de eternidad, pues la eternidad no es tiempo, ni una parte de tiempo, ya que no es mensurable, sino lo que para nosotros es tiempo medido por el movimiento del sol. Eso es la eternidad para los seres eternos. La eternidad es como un movimiento y un intervalo de tiempo que se prolonga tanto cuanto lo subsistente. Por ahora, esto es todo lo que quiero exponer acerca de la naturaleza divina. No es este el momento para hablar de ella, pues lo que nos hemos propuesto no es tratar de la naturaleza divina, sino de su economía. Cuando hablo de Dios, hablo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La divinidad no puede predicarse de más realidades, pues de lo contrario admitiríamos la pluralidad de dioses. Pero tampoco hablamos como si una de estas tres personas fuera inferior a las otras. En uno u otro caso, actuaríamos o como judíos, que creen en una sola persona divina, o como griegos, que creen en multitud de divinidades. Aunque estas dos opiniones sean entre sí contrarias, en ambas encontraremos por igual el error, pues el santo de los santos, que se cubre con las alas de los serafines, es glorificado por su triple santidad, reunida en una sola potestad y naturaleza divina. Otro antes que yo interpretó esto también así, de manera perfecta y magnífica. 9. Mas, como no le bastaba la bondad divina conmoverse solamente en la contemplación de sí misma, sino que era necesario que su bien se difundiese y divulgara, para que fueran muchos los que recibieran su beneficio, en esto consiste el culmen de su bondad, piensa primero en potencias angélicas y celestes. Este pensamiento debía ser cumplido por el Verbo y consumado por el Espíritu. Así fueron creados segundos esplendores, ministros del primero. Ya fueran espíritus inteligentes, ya un fuego inmaterial e incorpóreo, ya otra naturaleza que en cualquier caso conviene concebir como cercana a estas que acabamos de enunciar. Quiero decir
que son inmóviles para el mal y solo tienen movimiento para el bien, pues permanecen junto a Dios y brillan por su primer resplandor, mientras que el resto, que viene después, brilla por un segundo resplandor. El caso de Lucifer, no obstante, se mueve a sospechar y a decir que no son inmóviles para el mal, sino de difícil movimiento. Pues Lucifer se convirtió en tenebroso por su soberbia y por ello recibió ese nombre. Y otro tanto las potencias rebeldes que están bajo su poder y son origen del mal, pues huyendo del bien nos atrajeron el mal a nosotros. 10. Por todos estos motivos, Dios construyó el mundo inteligible, al menos a lo que yo puedo juzgar sobre él, meditando con pequeño discurso cosas grandes. Después de que el principio fue bellamente dispuesto por Dios, concibió el segundo mundo, material y visible. Está compuesto por la combinación y reunión de cielo y tierra, y de las cosas que se hallan en medio de ambos. Es digno de loa por el buen ingenio de cada una de sus partes, pero más digno de alabanza es por la armonía y acuerdo de todas ellas, ya que una guarda proporción con otra y todas con el conjunto para la formación de un único mundo. Dios muestra así que es capaz no sólo de crear una naturaleza semejante a Él, sino también una que le es completamente extraña, pues son propias de la divinidad las naturalezas inteligentes y que solo son concebidas por la mente. Pero les son ajenas todas las cosas que están sometidas a la percepción sensible y aún caen más lejos de ella cuantas carecen de alma y movimiento. Mas de todo esto, ¿qué es lo que realmente nos interesa a nosotros? Dirá al punto alguno de los amantes de la fiesta y de los más apasionados. Fustiga el caballo hacia la meta. Reflexiona sobre lo que mira a la fiesta y sobre lo que hoy nos ha congregado. Precisamente es esto lo que, movido por mi deseo y por el argumento, pretendo hacer. Pero convenía tratarlo desde su origen. 11. Porque ciertamente la mente y la percepción sensible, tan distinta la una de la otra, constreñidas en sus propios límites, llevaban ya en sí la magnificencia del Logos creador, ensalzadoras silenciosas y sonoras mensajeros de su grandeza. Aún no había mezcla de una y otra, ni unión de contrarios. Ambas, mezcla y unión, habrían sido signo de una sabiduría grandísima y de la excelencia de la naturaleza, pero no hubiera sido fácil reconocer toda la riqueza de la bondad de Dios. Sin embargo, deseoso Logos artífice de mostrar un ser viviente formado de ambas cosas, es decir, de una naturaleza visible y otra invisible, crea al hombre, toma el cuerpo de una materia ya creada y le introduce su propio espíritu, lo que la Escritura llama alma inteligente e imagen de Dios. Era como un segundo mundo, un mundo grande en uno pequeño, que Dios colocó sobre la tierra como otro ángel, un adorador de naturaleza mixta, espectador de la creación visible que intuía las cosas inteligibles, rey de todas las cosas que se hallan sobre la tierra, aunque sometido al reino supremo, terrestre y celeste, efímero e inmortal, visible e inteligente, entre la grandeza y la humildad. Es espíritu y carne, espíritu por la gracia, carne por la soberbia. Por un lado espíritu
para que mientras viva glorifique a su Hacedor. Por otro, carne, para que sufra, y sufriendo, recuerde que fue castigado por vanagloriarse de su grandeza. Este viviente, después de ser gobernado aquí en la tierra, es conducido a otro lugar. Y lo que constituye el punto final del misterio cristiano llega a ser divino por su inclinación a Dios. A esta conclusión me lleva el mínimo resplandor que de la verdad poseemos aquí en la tierra, para ver y gozar el resplandor divino, digno de aquel que nos ató y nos desatará para unirnos a Él de nuevo de forma sublime. 12. Dios puso al hombre en el paraíso. Cualquiera que éste fuera, considerándolo digno de libre arbitrio para que el bien perteneciera a quien lo elige tanto como a quien había sembrado en él la capacidad de hacerlo. Lo hace hortelano de árboles inmortales. Quizá los pensamientos divinos, los más simples y más perfectos. Estaba desnudo por su sencillez y su forma de vida sin artificio, lejos de todo encubrimiento y recelo, pues era conveniente que fuera así quien había sido creado al principio. Les dada la ley, que es el objeto sobre el que ejercer su libertad. Consistía en la orden de comer de algunos árboles y abstenerse de otros. En concreto, debía abstenerse del árbol de la ciencia, no porque desde el principio hubiera estado mal plantado, ni que se les prohibiera por envidia. No desaten aquí sus lenguas los enemigos de Dios, imitando a la serpiente, sino porque comer de él era bueno solo en el momento oportuno. Porque, creo, este árbol representa la contemplación de Dios, cuya posesión era segura solo para quienes fueran de disposición perfecta. No era bueno, por el contrario, para los demasiado simples, ni para los en exceso deseosos, al igual que no es conveniente una comida completa para quienes son todavía pequeños y solo necesitan leche. Mas enseguida, por envidia del diablo, mediante la ofensa de la mujer, a la que se tentó por más débil y se empleó para tentar por más persuasiva, ay de mi debilidad, que mía es la debilidad de mi progenitor. El hombre se olvidó del mandato establecido por Dios y se dejó tentar por la amarga comida y consiguientemente, a causa de su maldad, fue expulsado al mismo tiempo del árbol de la vida, del paraíso y de Dios. Se vistió con túnicas de piel, que significan quizás una carne más grosera, tosca y mortal. Conoce al punto la vergüenza y se esconde de Dios. De todo ello, no obstante, se saca algún provecho. La muerte que, poniendo fin al pecado, evita que sea inmortal el mal. El suplicio, pues, adquiere razón de benevolencia. Estoy persuadido de que Dios castiga así. 13. De muchas formas fue el hombre amonestado a causa de la muchedumbre de pecados que por diversos motivos y circunstancias tomaron raíz del mal. Fue advertido por la palabra de Dios, por los profetas, con beneficios, con amenazas, con desgracias, inundaciones, incendios, guerras, victorias, derrotas, con señales procedentes del cielo, con señales procedentes del aire, de la tierra, del mar, de los hombres, de las guerras, con inesperadas mudanzas de pueblos. Lo que por medio de todo esto se pretendía era destruir el mal. Finalmente tuvo el hombre necesidad de un remedio más eficaz,
pues sus enfermedades se hicieron más graves. Esto es, homicidios, adulterios, perjurios e idolatría, que es el primero y el peor de todos los males, pues trasladada a las criaturas la adoración debida al Creador. Como tales cosas requerían un remedio mayor, mayor lo recibieron. Tal remedio fue el mismo Hijo de Dios, que es eterno, invisible, insondable, incorpóreo, principio que proviene del principio, luz que de la luz proviene, fuente de la vida y de la inmortalidad, expresión del prototipo de belleza, sello inmóvil, imagen inmutable, fin y palabra del Padre. Este se inclina a quien es imagen suya, toma sobre sí carne a causa de mi carne, a causa de mi alma se une a un alma inteligente para purificar lo semejante por medio de lo semejante. Se hizo hombre en todos los aspectos, menos en el pecado. Nació de la Virgen, purificada primero en alma y cuerpo, por el Espíritu, pues era necesario que fuera honrada la generación humana y aún más la virginidad. Siendo Dios se presentó con una naturaleza humana, un solo ser formado de dos naturalezas contrarias, carne y espíritu, de las que una era divina y la otra estaba divinizada. Oh inaudita mezcla, oh extraña unión. El que es nace, se hace creado quien no lo es. El infinito se hace extenso, merced al alma racional que hace de mediadora entre la divinidad y la gravedad de la carne. El que enriquece, mendiga. Se empobrece tomando mi carne para que yo me enriquezca con su naturaleza divina. Se vacía quien está repleto de todas las cosas, pues verdaderamente durante un breve tiempo se vació de su gloria para que yo participara de su plenitud. ¿Cuál es la riqueza de su bondad? ¿Qué misterio es este que me rodea? Yo participé de la imagen de Dios y no la guardé. Él participó de mi carne para salvar la imagen y hacer inmortal la carne. Él tomó parte de una segunda unión con el hombre, más extraordinaria que la primera, por cuanto entonces me hizo participar de una naturaleza mejor. Y ahora es Él quien toma parte en una naturaleza inferior. Esto es con mucho más divino que lo primero. Esto, para quienes son sensatos, es mucho más sublime. 14. A propósito de todo aquello que nos dicen los calumniadores, los calculadores rigurosos de la naturaleza divina, los que critican las cosas laudables, los que están ciegos para la luz, los ignorantes cuando de la sabiduría se trata, por quienes murió Cristo inútilmente, criaturas ingratas, reproducciones del diablo. ¿Acaso reprochas a Dios todo este beneficio? ¿Es acaso insignificante porque se humilló por ti? Porque el buen pastor que da su vida por el rebaño, por montes y colinas, sobre los que tú sacrificaste, va en busca de lo que se ha extraviado, y cuando la halla, la pone sobre sus hombros, sobre los que cargó también su cruz, y cogiéndola la lleva a la vida suprema, y llevándola la cuenta entre las que no habían huido, porque encendió la lámpara, esto es, su carne, limpió su casa purificando de pecado al mundo y buscó el dracma, esto es, la imagen regia enterrada bajo las pasiones, y después de haberlo encontrado llama a todas las amigas para hacerlas partícipes de su alegría, esto es, convoca a cuantos habían sido también hechos conocedores de su salvación. Porque la luz más brillante sigue a aquella que le precede, y el verbo a la voz
y el esposo al desposado que dispone para el Señor un pueblo elegido, purificando primero con agua a quienes más tarde habrían de ser purificados por el Espíritu. ¿Reprochas esto a Dios? ¿Supones que es inferior por estos motivos? Porque se ciñe una toalla y lava los pies de sus discípulos y pone de manifiesto que el mejor camino para la exaltación es la humildad. Porque se humilla para levantar el alma arrojada al suelo por el pecado, porque nos critica también el hecho de que coma con publicanos y les adoctrina en su casa, con miras a sacar algún provecho. ¿Cuál en concreto? La salvación de los pecadores. Tal vez alguno acusará también al médico que se inclina ante los enfermos y soporta el hedor para devolver la salud a los contagiados. O acusará, quizás, a quien, llevado por un sentimiento de amor hacia los hombres, se arroja a un pozo para salvar a las bestias que han caído en su interior, tal y como la ley prescribe. 15. Fue enviado como hombre ciertamente, pues doble era su naturaleza. Se cansó, tuvo hambre, sed, se angustió, lloró, tal y como corresponde al cuerpo. Mas si también fue enviado como Dios, ¿qué significa todo esto? Piensa que esta misión es deseo del Padre. Cristo devuelve al Padre todas sus cosas, sea porque honra al principio que está fuera del tiempo, sea por no parecer enemigo de Dios. De la misma forma que se dice que fue entregado, se dice también que Él mismo se entregó. Se dice que por el Padre fue resucitado y ascendido al cielo, y a su vez que Él mismo resucitó y subió al cielo. Las primeras expresiones significan la voluntad del Padre. Las segundas, la potestad de Cristo. Tú solo hablas de las cosas inferiores y cuando refieres que Él padeció, callas que lo hizo voluntariamente. Y en verdad, ¿cuánto sufre ahora también el Verbo? Algunos ciertamente lo honran como Dios, pero lo resumen en la divinidad. Otros, atendiendo a su carne, lo deshonran y lo separan del Padre. ¿Contra quiénes se irrita más? O, por mejor decir, ¿a quiénes perdona más? ¿A quienes unen mal o a quienes separan? En efecto, sería necesario que aquellos los separaran y estos lo unieran. Aquellos en lo que toca al número, estos por cuanto a la naturaleza divina. ¿Te escandaliza su carne? Lo mismo sucedió también a los judíos. ¿También tú le darás acaso el nombre de samaritano? No hablaré sobre lo que sigue. ¿Dudas de su naturaleza divina? Ni siquiera los mismos demonios ponen esto en duda. O más incrédulo que los demonios, más insensato que los judíos. Estos advirtieron que el título del Hijo era un nombre de igual dignidad. Aquellos respetaban como Dios a quien los expulsaba, y las mismas cosas que padecían los forzaba a creer. Pero tú no admites la igualdad, no confiesas la naturaleza divina. Mejor te sería estar circunciso y endemoniado, por decir algo en extremo ridículo, que incircunciso y con buena salud estar poseído por el demonio y sin Dios. 16. Y al poco podrás ver también que Jesús se purifica en el río Jordán, por mi expiación. O para ser exactos, santifica las aguas con su purificación, que no estaba necesitado de purificación quien quita el pecado del mundo. Verás que se abren los cielos y que el Espíritu, que es de su misma naturaleza, da testimonio de él. Lo verás tentado y victorioso, servido por los ángeles, curando toda enfermedad y debilidad,
devolviendo la vida a los muertos. Ojalá hiciera otro tanto contigo, que estás muerto por tu falsa creencia. Lo verás expulsando los demonios, a unos, él en persona, a otros, por medio de sus discípulos. Alimenta con unos pocos panes a una muchedumbre. Anda sobre el mar. Es traicionado y crucificado. Crucificado él y con él crucificada mi culpa. Conducido como cordero, como sacerdote ofrece el sacrificio. Sepultado como hombre, como Dios resucitado. Sube después al cielo y tornará con toda su gloria. ¿Cuántas fiestas necesitaría para celebrar cada uno de los misterios de Cristo? Punto fundamental de todas ellas será uno solo: mi perfección y restauración, y el regreso a la primitiva condición de Adán. 17. Ahora ten noticia de su concepción y salta de gozo, si no como Juan, en el vientre materno, sí como David, al detenerse el arca. Aprecia el censo en virtud del cual serás registrado en el cielo. Honra la generación, merced a la cual serás librado de los vínculos de la generación. Venera la pequeña Belén, que te condujo al paraíso. Adora el pesebre, gracias al cual tú, que estás desprovisto de cordura, fuiste nutrido del Logos. Conoce como el buey a quien te posee. A esto exhorta Isaías. Conoce como el asno el pesebre de tu Señor. Ya seas uno de los puros, sujeto a la ley, de los que meditan la palabra, y son aptos para los sacrificios, que pertenecen al linaje de los gentiles. Corre junto con la estrella, junto con los magos obsequia oro, incienso y mirra, a quien es Rey y Dios, y ha muerto por ti. Glorifícalo con los pastores, con los ángeles cántale himnos, forma coro con los arcángeles. Sea común la fiesta a los cielos y a las potencias terrenales. Estoy convencido de que aquellos, juntamente con nosotros, exaltan y celebran esta fiesta, porque aman a los hombres y aman a Dios, según los presenta David cuando, después de la pasión, ascienden con Cristo. Le salen al encuentro y unos a otros se ordenan que abran las puertas. 18. Algo nos resulta odioso al hablar del nacimiento de Cristo, y es la matanza de los inocentes, llevada a cabo por Herodes. Mas si bien se considera, debe respetarse el sacrificio de los niños contemporáneos de Cristo, sacrificados antes de la nueva víctima. Si Cristo huye a Egipto, huye con él de buen grado. Qué bello es huir con Cristo cuando él es perseguido. Si se demora en Egipto, llámalo, aunque allí debidamente se le adora. Como discípulo sin tacha de Cristo, recorre cada una de sus edades y virtudes. Purifícate, circuncídate, despójate del velo de tu nacimiento. Después, enseña en el templo y expulsa de él a los sacrílegos, a los que trafican con las cosas de Dios. Si es necesario ser lapidado para sufrir, ten por seguro que pasarás inadvertido a quienes quieran apedrearte, y como el mismo Dios, huirás por medio de ellos. Si te acercares a Herodes, no le contestes. Tu silencio será más respetado que el largo discurrir de otros. Si eres flagelado, exige las cosas que vienen después. Prueba la hiel por ver qué gusto tiene. Bebe vinagre. Reclama los salivazos. Recibe las bofetadas y los golpes. Corónate de espinas, o sea,
con la aspereza de la vida de Dios. Arrópate con el manto escarlata. Hace la caña, que se arrodillen ante ti quienes se mofan de la verdad. Finalmente, hazte crucificar con el crucificado. Muere con él. De buena gana hazte sepultar con él, para que también resucites con él, y seas glorificado, y con él reines, viendo así a Dios tal y como él es, y siendo visto tú por él, por el Dios que es adorado y glorificado en la Trinidad, a quien ahora nosotros suplicamos que nos ilumine. A este, en cuanto es accesible a nosotros los encadenados a la carne, a Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien la gloria es por los siglos de los siglos. Amén. Finalizamos así la primera homilía de las homilías de la Natividad de San Gregorio Nacianceno, la homilía número 38. Y los espero para seguir escuchando las homilías de la Natividad en el vídeo siguiente, en donde estaremos leyendo y escuchando la homilía 39 de la Natividad de San Gregorio Nacianceno. Te pido no olvides suscribirte a este canal, dar me gusta, comentar y difundir, que es la forma que tenemos de dar a conocer la verdad, la palabra verdadera de la verdadera Iglesia de Cristo, para que muchos sean los que se salven en este tiempo y no seamos cómplices por ser perros mudos. Que Dios nos bendiga con seguir a Cristo hasta donde la verdadera Iglesia hoy nos lleva. Amén. La Virgen Santísima, Nuestra Señora de la Merced, Nuestra Señora del Carmen y Nuestra Señora del Santísimo Rosario en la Inmaculada Concepción, nos otorgue la gracia de la que ella es única dispensadora de la divinidad. Que a todos llegue, que todos podamos alcanzar la fe verdadera para la salvación eterna.